los hondureños se movilizan por diferentes causas, por empleo, por eso? Bueno, la cifra del FONAMI, que quizá ahorita la compañera que hace los comentarios del estudio, hablan aproximadamente de 1,5 millones de personas que ya están fuera, ¿no? Pero la cifra del Centro de Atención al Migrante Retornado, un poco a partir de las estadísticas que ellos llevan, están diciendo que entre 80 y 100.000 personas intentan salir del país. Digo intentan porque más del 80% son retornados, ¿no? Entonces, las estadísticas en migración es muy difícil porque estamos hablando de una migración que no viaja, digamos, de manera legal, ¿no? Esos son al año, sí, al año. Y que en total estaríamos hablando que ya hay más de 1,5 millones de personas fuera del país. ¿Qué factores son los que más inciden? Bueno, los factores, no, estamos hablando de esos mismos. Los factores, ya los conocemos, son los mismos. Tienen que ver con la pobreza, con la falta de empleo, con la precariedad del poco empleo que el sistema genera, porque el tema es que en esta etapa de acumulación el sistema no genera empleo, al contrario, destruye empleo. Y tampoco las políticas desde el Estado para generar empleo no son una solución al problema, ya lo dijimos y ahí lo planteamos en el documento. No es posible que se subsidie la oferta, es decir, que con plata pública que se pasa a las grandes empresas para que paguen el 50% de un salario, cuando gobiernos medianamente progresistas hemos visto que lo que hacen es subsidiar la demanda, es decir, a las familias que no tienen empleo a través de economía social, economía solidaria, de pequeñas empresas, es decir, hay muchas formas como se puede diseñar una política pública que efectivamente contribuya a disminuir el desempleo. Y con este panorama, ¿hacia dónde camina el país, por ejemplo? Sí, la feminización está expuesta en el documento y tiene que ver no solo con que haya más mujeres migrantes, que sí, estamos hablando de que casi ahora sería 50 y 50%, pero sobre todo de lo que habla es de que las mujeres también están migrando como titulares de un proyecto económico, es decir, como proveedoras, ¿no? Entonces es una estrategia más de sobrevivencia, pero la migración para las mujeres tiene impactos diferenciados, por ejemplo toda la violencia sexual, la trata de personas que se genera alrededor a lo largo de la ruta migratoria, y además hay impactos sociales, culturales, afectivos, emocionales, en la familia, en las comunidades, en todo el tejido social, digamos, que nos están analizando. Y con este panorama, ¿cuál es el rumbo que va por el país? Sí, ha aumentado la migración de mujeres y bueno, pues yo creo que de continuar este escenario que dibujamos y que bueno, del que damos cuenta que no es más que esto es un diagnóstico exploratorio, lo que hacemos es inclusive tomar las mismas cifras oficiales en la mayoría de los casos. Estamos hablando entonces de que esa condición de un país expulsor de su población y que tiene que ver con un proyecto económico de despojo, es decir, las raíces de la pobreza hay que buscarlas en la desigualdad, ¿no? El estudio entonces estamos ante una profundización, digamos, de esta condición de expulsor de su población y no vemos que haya políticas que de verdad vayan a las raíces estructurales del problema. ¿El estudio contempla el desplazamiento interno o también externo? No, solo estamos hablando de migración transnacional, es decir, internacional, no la migración interna, que también es un problema. Y estas causas que usted acaba de mencionar son las que priman conforme a la última oleada en el cual se ha denunciado en estas 2 últimas semanas desde Estados Unidos. Sí, así es. Uno ve los estudios desde el 2016 y ve estudios cualitativos de este año, por ejemplo, y efectivamente la gente dice claramente, está migrando porque no hay posibilidades, estamos ante una crisis de reproducción de la vida en el país, no hay posibilidades de generar ingresos, no hay posibilidades de tener un empleo digno que le permita mantener una familia, entonces por eso decimos que es una estrategia de sobrevivencia. ¿Y qué debe hacer el Estado? Porque, bueno, hay algunas políticas, sin embargo, ellos mismos están conscientes de la alarma que está generando esta nueva oleada que fue denunciada desde Estados Unidos hace 2 semanas. Claro, porque las políticas que desde el gobierno se están implementando no son una solución al problema, son, imagínense ustedes, focalizar en campañas de comunicación. ¿Ustedes creen que la gente que enfrenta la ruta migratoria no sabe que esa ruta es peligrosa? Es decir, obviamente emprende esa salida porque no tiene otra.
Entonces lo que hay que hacer son cambios en las relaciones de poder, en la estructura productiva, en la economía. Estamos hablando de cambios de fondo, no de cuestiones de paliativos o de maquillaje de la ¿Y en situación. este gobierno se ha aumentado pues, el deseo de los hondureños de irse? Bueno, según las cifras del Centro de Atención al Migrante Retornado, fíjense bien qué triste, porque dice que en el caso de la niñez ya sobrepasamos la cantidad que se dio en el 2015 y que estaríamos ya, no ha terminado el año, y que estaríamos ya acercándonos a la situación que se dio en el 2014, que fue la que generó la explosión de la migración de menores. Entonces, efectivamente, es más, en este momento la cantidad de retornados ya rebasó la que se había dado el año pasado a esta misma fecha. Con lo cual el problema vemos que se profundiza, que es cada vez mayor. Gracias. Nombre.